Muy buen día a todos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy estaremos presentando el proyecto final o acá correspondiente a la materia de matemáticas especiales, la cual está siendo dictada por el docente Henry Niño de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Me presento, mi nombre es Kevin Martínez, pertenezco a la ficha 51122 de la carrera de Ingeniería de Sistemas en modalidad virtual. A continuación daré inicio con la presentación. Como primer punto encontraremos la introducción al tema de la transformada de Laplace. Según historia, la transformada de Laplace es una herramienta matemática fundamental utilizada en el énfasis de sistemas lineales y en la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales. Entonces, permite transformar una función de una variable real, generalmente en el tiempo, en una función de una variable compleja, generalmente la frecuencia compleja, lo que simplifica la resolución de ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones lineales. Esta transformación es especialmente útil en el análisis de sistemas dinámicos en ingeniería, física y otras disciplinas científicas. Tenemos unas propiedades de la transformada de Laplace, que tenemos la linealidad, derivadas y desplazamiento en el tiempo. La transformada de Laplace es una transformación lineal, lo que significa que la transformada una combinación lineal de funciones es igual a la combinación lineal de las transformadas individuales. En las derivadas, cuando derivas una función en el tiempo y luego la transformas, es lo mismo que multiplicar su transformada por S, es decir, la variable compleja. Es como si cada derivada se convirtiera en una multiplicación por S. En el desplazamiento en el tiempo, si multiplicas tu función por e elevado a la menos at antes de transformarla en el dominio Laplace, eso es como si movieras tu función hacia la derecha por a unidades. Tenemos resolución de ecuaciones diferenciales mediante la transformada de Laplace, plantear la ecuación, formular la ecuación diferencial que describe el sistema. Como segundo paso, aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial, resolver en frecuencia la ecuación algebraica resultante en el dominio Laplace y la transformada inversa. Encontramos la solución en el dominio del tiempo mediante la transformada inversa de Laplace. Tenemos aplicaciones también de la transformada de Laplace. Tenemos lo que es como el análisis de circuitos, sistema de control, problemas de calor y difusión. Entonces, en el análisis de circuitos nos permite analizar circuitos eléctricos lineales y resolver ecuaciones diferentes asociadas con ellos. También nos facilita lo que es el estudio de la respuesta de la frecuencia, la respuesta transitoria y el comportamiento de régimen permanente de los circuitos siempre. Los circuitos siempre vemos transformada de Laplace. En los sistemas de control, en la ingeniería de control, la transformada de Laplace es esencial para analizar, diseñar sistemas de controles lineales, comprender la estabilidad de un sistema, la respuesta de la frecuencia, la respuesta transitoria y la compensación de sistemas de control. En los problemas de calor y difusión, que es en el que nos vamos a enfocar, en la física y la ingeniería, la transformada de Laplace ayuda a resolver ecuaciones diferenciales, diferenciales parciales asociadas con problemas de calor, difusión, propagación de ondas. En el ejemplo, la aplicabilidad de la transformada de Laplace, tenemos un ejemplo en una habitación donde debido a los cambios de clima no permanece a la misma para controlar la temperatura. A la misma temperatura, entonces vamos a controlar, tenemos una entrada y una salida, tenemos transversal lo que es esto, el termómetro, y de entrada a salida tenemos lo que es el comparador, el termostato y el radiador y la habitación como tal. Entonces, la función que se aplica aquí es la de transferencia, que es un modelo matemático que representa el efecto de un proceso a través de un cociente. ¿Sí?
que relaciona la respuesta del sistema a una señal de entrada, ambas modeladas, donde tenemos que GDS, GDS es la función de transferencia, CDS es la transformada de Laplace de la salida y ES es la transformada de Laplace de la señal de entrada. Entonces, como se sabe, la transformada de Laplace de una función en el espacio temporal pertenece al espacio de frecuencias. Luego, la salida de la función CDS, que es la segunda función que tenemos, CS igual a GS por ES, por lo que la salida de la función del tiempo se halla antitransformando y nos da la última función que vemos que es CT L a la menos 1 C por S, que es la tercera función. Entonces, la función de transferencia lo que facilita es el análisis de la respuesta del sistema ante distintos patrones de entrada. Para una función de entrada dada, se transforma, se multiplica por la función de transferencia y se antitransforma para llegar a la función de salida. Entonces, dado esto, nos lleva a entender que para todo el flujo, para controlar la temperatura de la habitación, el sistema, la planta o la habitación que se quiere calentar en este caso, tenemos el transductor que puede ser un dial con el que se define el grado de calentamiento. El actuador o el accionador, que puede ser una caldera o un radiador. Y el captador puede ser un termómetro. Entonces, este último el termómetro es como el sensor midiendo la temperatura de la habitación para que pueda ser comparada con la de entrada. El regulador o controlador es el elemento que nos va a determinar el comportamiento del bucle, por lo que se debe ser un componente diseñado con gran precisión. Entonces, el cerebro del bucle o el control tenemos, mientras que la variable controlada se mantenga en un valor previsto, el regulador no va a actuar sobre el accionador. Pero si el valor de la variable se aleja del prefijado, el regulador modificará su señal. Entonces, dada esta explicación, nuestro sistema mantendría dos funciones de transferencia, un termostato y un controlador de humedad para la habitación. En consecuencia de esto, estos interaccionan en una conexión paralela que mediante un elemento calculador evaluará la salida de cada uno y computará una señal de salida con la temperatura de la sensación térmica. Entonces, de la salida de frecuencia, obtenemos la salida de cada función de transferencia, que es esta primera ecuación, que es B sub 1 igual a G sub 1 de S E por S. Y asimismo B sub 2, ¿sí? Con estas funciones, nuestro elemento calculador, con estas funciones, ¿qué sucede? Obtenemos la salida de cada función de transferencia, ¿sí? Y con estas dos funciones iniciales, nuestro elemento calcula la señal de salida que irá directo al radiador con la temperatura de la sensación térmica. Entonces, ¿qué es el ajuste de la señal? Que está dada por la segunda ecuación, que es el ajuste de la señal, C sub S, B sub 1 por S más B sub 2 por S, que nos terminamos siendo G sub 1 por S más G sub 2 de S, todo esto por U de S, ¿sí? Luego de que el accionador lleve su temperatura indicada, podemos conocer la temperatura en función del tiempo. La temperatura en función del tiempo que nos va a dar antitransformando,
nuestra ecuación, como se explicó en la última temperatura en función del tiempo, que es CT L a la menos 1 B sub S. Como por último tenemos las conclusiones y consideraciones finales. Estas conclusiones y consideraciones finales, vemos que que Laplace es una herramienta muy versátil, muy poderosa, desempeña un papel muy fundamental en todo el análisis, diseño y optimización de sistemas y es muy usada en diferentes campos científicos y técnicos, por lo que es una herramienta muy útil e invaluable para ingenieros, científicos y matemáticos. Muchas gracias por la atención prestada. Eh, Llegamos al fin de la presentación. Hasta luego.